Primera de Juan capítulo 1, voy a leer los primeros dos versículos, dice: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo hemos observado y lo hemos tocado. Hablamos de aquel que es la palabra, el Logos que da vida. Lo que es la vida apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de él, ahora le anunciamos a ustedes. Muy bien. Primera de Juan. ¿Quién escribió la carta? Pues obviamente el apóstol Juan. ¿Pero quién fue este hombre? Este hombre escribió el Evangelio de Juan. Un evangelio que tiene una particularidad. Y es que Juan probablemente escribió esto cuando ya era una persona mayor. O sea, ya habían pasado buenos años, están hablando de los años 80 o 90 después de Cristo. Es decir, la realidad del Evangelio, la realidad de la historia de Jesús ya había pasado hacía más o cerca de 50 años. El apóstol Juan fue uno de los tres más cercanos: Jacobo, Pedro y Juan. De Jacobo, pues no avanzó mucho su vida porque él fue el que falleció en la persecución de Herodes. De Pedro pudimos estudiar sus dos cartas en lo que ha pasado de este año, y ahora estamos estudiando la vida de Juan. Qué curioso, ¿no? Que es de esos tres cercanos, pues bueno, uno falleció de una forma muy rápida bajo persecución, pero los dos que quedaron vivos escribieron. Y esos dos estuvieron muy cerca del Señor. ¿Por qué estoy contándoles esto? Porque desde esa perspectiva vamos a volver a leer los dos versículos. Juan además escribió otras dos cartas que acompañan a esta y el libro de la Revelación o el Apocalipsis. O sea, los tres grandes escritores inspirados por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento son el apóstol Pablo, Lucas y el apóstol Juan. Ahora, ojo que hay una peculiaridad como con Pedro. El Juan, la persona, el Juan de los evangelios, es una persona joven. La persona que está escribiendo, inspirada por Dios, es una persona madura y que ya no se encuentra en Jerusalén. También muy probablemente él escribió su literatura desde la ciudad o la región de Éfeso. Una iglesia pues que tiene carta propia, aparece en las indicaciones de Pablo, aparece en el Apocalipsis, una iglesia muy particular y que deberíamos estudiar muchos detalles de lo que allí sucede. Pero este apóstol Juan, ya maduro, fíjense que él escribió un evangelio diferente, entre comillas, porque también es la verdad, pero su intención fue muy diferente, ¿no? Sabemos que Marcos, Mateo y Lucas son muy narrativos, pero aunque Juan sí tiene actitudes narrativas, él se enfoca en algo mucho más cercano. Se enfoca en Jesús, el buen pastor, Jesús, la luz del mundo, Jesús, la puerta de las ovejas. Y una cosa muy interesante es que él no se menciona. Es tan horrible, ¿cierto? Hablar, no sé, un jugador cuando habla de fútbol, por decir algo, y se menciona a sí mismo. No es que, no sé, para no decir algo, Cristiano Ronaldo es, Messi es, ¿sí? Algo así. Se oye feo, ¿cierto? Y bueno, y el apóstol Juan lo aplicó. Él se identificó simplemente como el discípulo a quien Jesús amaba. Y eso yo creo que es una realidad que todos los creyentes deberíamos tener. ¿Cómo se identifica usted? Como el discípulo a quien Jesús amaba. Muy bien. Ahora quiero que volvamos a leer esos dos versículos bajo todo este contexto histórico que ahora entendemos. Este hombre mayor que conoció a Jesús, ya han pasado más de 50 años y él está escribiendo esto a la iglesia en Éfeso. Dice: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que Jesús resucitado
apareció a los 12 y luego a cerca de 500 hermanos. Probablemente para esta época Juan era uno de los pocos que habían visto al Señor y que fueran cristianos, porque los fariseos lo vieron, pero no eran cristianos. Juan es uno de los pocos que ha tocado al Señor, porque era el discípulo que amaba, que ha observado al Señor y ha oído directamente al Señor. Entonces, estas palabras son diferentes. Ahora, ¿por qué Juan escribe una carta en un tono de amor, en un tono pastoral? Porque ya se están enfrentando a la herejía. La iglesia ha tenido que luchar contra la falsa doctrina todos los días. Yo pongo en mi estado cosas raras y a veces digo, yo creo que la iglesia en general se está equivocando, porque cree que la uniformidad política y comercial, sacar cosas, pactos, ideas, y es una enfermedad generalizada, es un falso evangelio, aunque sea compartido por la mayoría de los cristianos. Es un falso evangelio. Ninguna persona ni las promesas de prosperidad pueden estar por encima del evangelio de la cruz. Cualquier cosa que pretenda estar por encima del evangelio de la cruz es un falso evangelio. Y no lo digo yo, lo hizo el Señor. Abundarán los falsos maestros. Y eso es lo que hemos tenido que ver. Y no me importa si las personas que hacen eso tienen una mega iglesia y un mega escolta y un mega carro. Los grandes y falsos maestros ante Jesús se presentarán y dirán, Señor, hicimos milagros, hicimos muchas cosas, echamos fuera demonios, y el Señor les dirá, yo no los conozco. Facturaron mucho, como dice Shakira, felicitaciones, pero no los conozco. Yo no los mandé a facturar, yo no los mandé a hacer charlas politizadas, yo los envié a predicar el evangelio, a cuidar a las personas. Así que tenemos un riesgo enorme de infierno por todos lados, pero es lo que toca. Bien, volvamos acá. ¿Por qué este hombre escribe esto? Porque tiene una preocupación. Y esa preocupación tiene nombre, el gnosticismo. Una falsa doctrina que decía que tomaba las ideas de Platón. Y Platón decía, miren, el cuerpo es impuro y solo lo espiritual es digno de luz y de admiración. Por lo tanto, es imposible que Jesús haya venido en cuerpo y en espíritu. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que venir en cuerpo para ser propicio, para morir por nuestros pecados. En las lecturas sugeridas, hoy leímos Hebreos 7, Jesús, el sumo sacerdote. Y dice, los sumos sacerdotes tienen que ofrecer sacrificios por sí mismos y por los demás para la redención de pecados. Pero Jesús no necesita de eso, porque Jesús es perfecto. Porque Jesús es perfecto. 100% hombre, sin pecado, 100% Dios. Y entonces el apóstol tenía que luchar contra esto, y por eso él dice, miren, no vino en cuerpo, yo lo toqué. No vino en cuerpo, yo lo escuché. No vino en cuerpo, yo lo vi. Ahora, evidentemente, este hombre era uno de los 12, tenía la autoridad apostólica y era de los pocos, tal vez el único que en ese momento tenía vida, un hombre ya mayor, y decir, yo he tocado, yo he visto al Señor y yo lo he escuchado. Y yo creo que esto, no ver físicamente al Señor, porque eso no corresponde a nuestra época, lo vamos a ver más adelante, tiene más relación para nosotros con la palabra conocer. Yo creo que esa es nuestra mayor defensa como creyentes. Es que yo sé quién es el Señor, es que yo he vivido al Señor, yo conozco al Señor. Esa es nuestra mayor defensa. Yo no soy muy fan de vamos a hacer un foro para defender nuestra fe. Eso es tan absurdo como las discusiones de que si eres de América o del Cali, que si eres de los Avengers o de DC Comics, o sea, nadie se va a salir de su posición. Los grandes editoriales de la prensa dicen, las editoriales solo sirven para confirmar nuestras ideas, a nadie le van a cambiar su opinión, y eso funciona igual.
Pero la gran defensa de nuestra fe es conocer realmente a nuestro Dios. Versículo 2. El que es la vida apareció entre nosotros. Esa es la esencia del cristianismo. El que es el Señor de los cielos y la tierra apareció entre nosotros. Se identifica con el enfermo, se identifica con el que ha pecado, se identifica con el que siente que no puede dar más. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de Él. A ustedes les anunciamos que Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de Él, ahora le anunciamos a ustedes. Los apóstoles decían, mire, yo no puedo echarles cuentos, yo les digo lo que vi de Jesús, lo que practicó Jesús. Hoy en día, un predicador de la palabra de Dios no puede echar cuentos, sino tiene que decir lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Versículo 3, vamos a hablar acerca de la autoridad apostólica. Y cuando hablamos de autoridad apostólica no es la equivocación contemporánea de poner a un pastor por encima de otros pastores y rendirle pleitesía. Hoy existe la función apostólica y son esos hombres de Dios que pueden cuidar a otras iglesias, que supervisan iglesias, guardan a la gente, comparten ideas, pero no son los dueños de las iglesias ni les imponen cargas, simplemente son pastores que pastorean a otros pastores. No necesitan el título para hacer lo que el Señor les ha encargado. Pero dice el versículo 3, lo que hemos visto, es el 3. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. ¿Por qué conecta el apóstol Padre e Hijo? Porque la herejía gnóstica decía, negaba a Cristo, pero confirmamos al Padre. Es imposible, porque solo nos podemos acercar al Padre por medio del Hijo. Si alguien duda de Jesús, duda del Padre. Si alguien no es dirigido por el Espíritu Santo, duda del Hijo, duda del Padre. La autoridad. ¿Pero qué es la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad? ¿Por qué como iglesia podemos estar unidos? ¿Por qué se puede ver el versículo 4? Escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Y quiero que vayamos un momentico a Mateo 28, a la famosa gran comisión que hemos estudiado varias veces este año, pero quiero que vayamos un versículo atrás, al versículo 18. Mateo 28, 18. Muchas veces leemos solo el 19 y se nos olvida el 18. Mateo 28, 18. Así que vayan, la costumbre, ¿no? El 18. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién se la dio? A Jesús. ¿Por qué podemos tener, nosotros, todo pastor en algún momento duda de lo que está pasando, ¿sí? O sea, puede sentirse no respaldado. Pero la Biblia dice que la misión es ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre, le ha dado a Cristo toda autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad a Cristo en el cielo y en la tierra. Así que si el Señor te ha llamado a una misión, si el Señor te ha llamado a algo en tu universidad, en tu barrio, en tu trabajo, en donde sea que estés, tienes que saber que no estás yendo por cuenta propia. Tienes que saber que Dios está contigo. Y Dios está contigo no es estar necesariamente como experimentamos esta mañana, ¿no? Esta mañana había una atmósfera electrizante, por decir algo, sino que a diario puedes contar con Dios. No, pero me siento enfermo. Bueno, Dios está allí cuando estás enfermo, no solamente cuando te sana.
Es que tengo una limitación de recursos. Bueno, Dios te prospera, pero Dios también te acompaña cuando los recursos son limitados. Es el Dios que tenemos. No es el falso Dios de la prosperidad. Es una mentira. No, estás bien cuando eres próspero, solo estás bien cuando estás sano. Dios es soberano en todas las circunstancias de nuestra vida. Y eso hace una diferencia total en la vida cristiana. Así que no estamos solos en la misión, porque toda la autoridad en el cielo y en la tierra son de Jesús. Así que si el Señor te salva, porque el Señor te eligió para salvación, el Señor también nos santifica. Y en los siguientes versículos se va a repetir una idea. Se va a repetir 6 veces. ¿Listo? Y vamos a ver la primera vez que se enuncia esa idea. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se los estamos anunciando a ustedes. Dios es, bueno, a diferencia de nosotros, que tenemos virtudes y sombras, Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si Dios dijo que nos eligió para salvación, eso se cumple. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que el mismo Dios que nos salva, nos santifica. Versículo 6. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Miren que es como si el apóstol Pablo, por inspiración del el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, empieza a conectar las ideas de los proverbios. Los proverbios hebreos dicen, esto es así y esto es así. No hay como zona gris, ¿cierto? El justo es el que tiene una medida correcta. El injusto es el que tiene pesas falsas. Aquí hay una estudiante veterinaria. El justo es el que trata bien a sus animales, dice Proverbios. Así que cuando llegó la gata a nuestra casa y alguien intentaba, el justo trata bien a sus animales. El injusto, pues, ¿qué hace? Maltrata a los animalitos, ¿cierto? Entonces, Proverbios no es a medias tintas. Dice, el sabio habla verdad, ¿cierto? El necio dice mentiras, son como obviedades, pero es blanco y es negro. Y esta es la idea que va a repetir al menos 6 veces en este texto el apóstol Juan. Dios es luz. Y cualquier otra cosa es oscuridad. Por lo tanto, es pecado. Y esto es importante porque esta es la prioridad. O sea, si Dios nos salvó, nos eligió para salvación y nos ayuda a perseverar, eso se tiene que notar en nuestras vidas. Es decir, salvos por siempre, amén, pero se nota en nuestras vidas. Una secta se robó, pues, trigo y cizaña, toca convivir con ellos, pero una secta se robó la frase salvos por siempre, pero sus vidas eran horrorosamente inmorales, porque tomaban ese texto, esa verdad bíblica, para actuar con iniquidad. Es que como el Señor me salvó, yo puedo hacer lo que quiera. Pero ¿qué dice Primera de Juan? Si eres salvo, se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar. Versículo número 7. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Miren cómo vivir en la luz nos permite 2 cosas. Comunión. Ojo, comunión no es uniformidad política ni comercial. Nos tiene que gustar la misma música, nos tenemos que vestir igual, ahora es que toca votar por el mismo. No. No es así. El Evangelio nunca promovió la política, Jesús nunca se opuso al Imperio Romano, Pablo no peleó contra la esclavitud. El Evangelio está por encima de la política.
y se tiene que respetar. Pero tampoco defendió intereses económicos. La iglesia en general está soportada sobre un sistema económico injusto que beneficia a unos poquísimos, y eso es pecado. Cada vez que fuerzan a alguien a ofrendar, cada vez que impulsan a alguien a diezmar y no paran y lo presionan, eso es pecado. Todo lo contrario es ser generosos, por iniciativa, dar al Señor y entregar al Señor lo que recibimos. Así que la comunión, porque me sorprende que la gente acuse, es que ustedes no hacen parte de la unidad o no tienen comunión. No, es que yo no voy a compartir un falso evangelio. No lo voy a hacer. Y además no estoy solo. Somos otros dos, no mentira. O somos otros 2 o 3 que decimos, no necesitamos unirnos a los poderes de este mundo. Necesitamos ser fieles al evangelio. Así que resistiremos, iglesia, en seguir enfocados en el evangelio. Algunas personas dicen, ustedes no se unen a la politización porque no les gustaba ese candidato. Si hubiera ganado el otro, estaríamos igual. No apoyamos a ningún candidato. Cada persona es libre de decidir. Tome sus argumentos y decida. Pero nuestra decisión es el evangelio por encima de cualquier compromiso político. El evangelio por encima de cualquier compromiso comercial. Unámonos para hacer conciertos, unámonos para facturar. Eso lo hacen las empresas. Esta es una iglesia y nos enfocamos en que el Señor salve a las personas y el Señor nos ayude a caminar en santidad. No necesitamos nada más, el resto es carreta. La idea del evangelio es simple y la estamos leyendo 6 veces. Dios es luz y el resto es oscuridad. Así que, iglesia, ánimo en mantenerte firme. Así que cuando vivimos en luz tenemos comunión y además la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Por otra parte, les estoy escribiendo este mandamiento nuevo me pasa el capítulo 8. Versículo 8. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si somos francos, ¿quién dice hoy, yo no peco? ¿Cierto? Nadie lo dice. Pero sí lo decimos en frases como las siguientes. Yo me esfuerzo, yo trabajo muy bien en mi vida, en mi control de emociones, en ser una buena persona. Es lo mismo, pero suavizado. No, es que hay personas terribles. No, y la verdad, las noticias, ¿cierto? O sea, nos muestran cosas que uno dice, sí, verdad, hay personas que no merecen mucho, pero la verdad, todos hemos pecado. Y esto puede que en la teoría nosotros digamos, sí, nosotros decimos que no pecamos, pero en nuestro corazón de pronto estamos diciendo, no, pero es que el Señor conoce, es que el Señor sabe que es la época de mi vida, o el Señor sabe cuál es la intención del corazón. Bueno, Jeremías, el profeta, dejó algo para toda la vida, dice que es engañoso el corazón, ¿cierto? Y que es una fuente de pecado, que debemos cuidarnos de nuestro propio corazón. Así que cuando alguien dice, el Señor conoce mi corazón, es una frase muy linda, pero en la Biblia dice que el corazón es engañoso. Así que esa es la razón por la que los pastores necesitamos un equipo a nuestro lado y por la que oramos que en unos años, ojalá no muchos, no solamente haya un pastor, sino otros 2 o 3 pastores para estarnos cuidando el corazón. Yo estoy convencido de muchas cosas y en una reunión alguien se acerca y me dice, deberías hacer tal cosa y otra. Yo, ¿es en serio? Yo no estaba haciendo eso. Engañoso es el corazón. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Dios es fiel y justo para limpiarnos de nuestra maldad. Vamos a ir a Romanos 3, 23 al 24. Romanos 3, 23 al 24. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. 24. Dios, por su generoso amor,
aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. ¿Qué tal? Después de este texto, ¿quién puede decir, soy una persona que trabaja muy bien mis emociones, soy una buena persona? Versículo 24. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente, tanto a los que han trabajado con sus emociones como a los que no. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Fue a la cruz. Hoy lo cantamos, a los pies de la cruz rindo mi ser. Rendimos nuestro ser. No hay un mayor valor, no hay un mayor valor que la cruz. No hay un mayor valor que la cruz. La gente puede decir que es atea, que no cree en el Señor, pero normalmente en un avión aterrizando en una pista en Quibdó, que se mueve bastante, uno los empieza a escuchar gritar la sangre de Cristo, me arrepiento de mis pecados, ¿sí? Porque pasó una vez, yo estaba en un avión de Satena aterrizando en Quibdó, no sabía que era tan movido, y empezó una hermana en la fe, muy, muy fervorosa, a gritar, la sangre de Cristo tiene poder, cubre este avión con tu sangre. Y yo dije, pues primero no me pareció que la turbulencia fuera tan, he sentido peores, ¿sí? ¿No? Y yo no es que viaje mucho, viajo como una vez cada 2 años. Y yo, pero ¿qué está pasando, sí? Y yo tengo el cinturón, el capitán es un experto de la Fuerza Aérea Colombiana, esto lo ha visto todos los días, ¿qué está pasando, sí? Pero sí, más de un ateo empieza a sudar fino. Y bueno, ¿y si nos caemos? Bueno, pues ya, era el día. Murió en misión. Ya, sí, o sea, ¿qué se puede hacer? Obvio, ¿cuál es la preocupación de toda persona? Sus seres queridos. O sea, en mi caso, mi esposa, mi hija. Y así será con cada uno de nosotros. Pero en el fondo, ¿cuál es la verdad bíblica frente a la muerte? ¿De quién es dueño? ¿De quién es el dueño de la vida? No me digan lo emocional ya todos lo sabemos, a mí me preocupa mi esposa y mi hija, pero tengo la promesa de Dios que yo estoy aquí, pero Él es el que ha provisto, y si yo no estoy, Él seguirá proveyendo y cuidándolas. Esa debe ser nuestra realidad bíblica, y por otro lado la realidad bíblica es, la vida es del Señor, y si Él me la ha de quitar, es porque es su voluntad. Y yo no estoy, ¿será que hoy oré lo suficiente? Señor, me arrepiento porque si se cae este avión de pronto no soy salvo. Sino una iglesia realmente afirmada en su salvación, entendiendo que Él nos sostendrá, entendiendo que Él es el que nos salvó. Volvamos a Primera de Juan, versículo 10. Voy a leer los versículos 9 y 10. Desde el 5 hasta el 10 se ha repetido esa idea. Dios es perfecto, Dios nos salvó, pero nosotros pecamos. Dios es luz, nosotros a veces vivimos en oscuridad. Pero eso tiene un problema, porque mientras estemos en este mundo vamos a seguir pecando. No entregados al pecado, ¿cierto? Sino que ocasionalmente pecamos. Y a veces la confesión de Westminster menciona, y a veces pecarán horrendamente. ¿Sí? O sea, embarradas feas. Pero dice el versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de algunos pecados. ¿Qué dice ahí? De toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Entonces, iglesia, esto lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Hay días que no tenemos que pedir, qué bueno, ¿no? Hay días que lastimosamente pues no somos muy agradecidos, no tenemos por qué agradecer, pero todos los días tenemos algo que confesar al Señor. ¿Listo? El Señor nos ha salvado para siempre, pero este ejercicio es necesario expresar con nuestros labios arrepentimiento específico por pecados específicos. Miren que hay un paralelo allí. El Señor es soberano. Entonces, ¿para qué oramos? Si Dios va a hacer lo que quiere, ¿para qué oramos? Bueno,
Primero, porque la Biblia dice que lo hagamos. Si la Biblia lo dice, lo debemos hacer. Segundo, porque ese es el medio que Dios utiliza aún para sanarnos, aún para servir a otros. En la noche, cuando oramos por Leo, celebramos a Dios por este milagro que vivimos hoy, porque podríamos estar en otra situación muy complicada. El Señor me llevó a leer Santiago 5 y Primera de Pedro, ya no recuerdo qué capítulo. Dice Santiago 5, lo dijo Raúl, la oración del justo puede mucho. Si alguien está enfermo, oren, impongan manos. Pero también está la otra realidad de Primera de Pedro, estén dispuestos a sufrir, porque la muerte vendrá, la enfermedad vendrá, la limitación de recursos puede venir. Ambas realidades, con ambas convivimos. Pasemos al capítulo 2, que trata de resolver en los primeros versículos la siguiente pregunta: ¿y si peco? Porque ya me quedó claro, después de que me lo repitan 6 veces, que Dios es luz, que el resto es oscuridad, que somos salvos por elección, que se nos tiene que notar la salvación, que la forma evidente de que somos salvos es por obedecer la palabra, pero ¿qué pasa si peco? Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Hoy hay una gran oferta de espiritualidad. En mi trabajo hoy en día tengo que andar en una ruta como un niño de colegio, todo juicioso, y me la paso viendo la ventana y vi en una parte en el centro de Buga el nombre de una persona, una foto muy bonita, dice fulanita espiritual. Y paró, y había un semáforo y me quedé viendo, ¿qué es esto? Riegos, conjuros, liberación, y pues la curiosidad mata al gato, ¿no? Entonces, obvio no entré, ¿no? Sino que me quedé viendo por la ventana y dije, ¿pero cómo es? Y era un lobby divino como el de, creo que ahí había antes un consultorio odontológico, me parece, con luces de neón bonitas, una asistente uniformada, y pues una puertica donde fulanita espiritual pues atiende a sus pacientes. Bueno, lo que pasa es que hace 30 años cuando llegamos a Buga se llamaba Hermilda, andaba en chancletas, atendía por allá en la octava, ¿cómo? Ah, vea, ya sabemos quiénes iban. Entonces, y atendían alpargatas, ¿cierto? La misma señora atendía, por ese riego 5,000 pesos, ¿sí? Así era, pero ahora es fulanita espiritual. Pero la verdad es el mismo pecado, solo que con la apariencia del siglo XXI. ¿Cuántas opciones de espiritualidad podemos tener? Las tradicionales, el budismo, el islam, aún las versiones cristianas, tantas versiones cristianas, algunas sanas, otras no, unas históricas, unas no. Pero ninguna de las famosas espiritualidades pueden ofrecer lo que Cristo ofrece gratuitamente. Porque Cristo sabe que nosotros no solamente fuimos salvos y se nos perdonaron nuestros pecados, sino que otra vez vamos a pecar. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante Dios. Pero a ese defensor no hay que sacarle agenda, pues porque ahora ya no es la señora de alpargatas, ya no hay que darle un adelanto si el trabajo es muy difícil, sino que lo que Jesús hizo es, Él sacrificó su vida. Es que Jesús no entregó una cita. Es que Jesús no puede hacer lo que un pastor humano puede hacer, atender hasta cierto punto. Conocer, orar cada vez que se acuerde, cada vez que pueda. Predicar un domingo al mes. No, Jesús entregó su vida.
Por eso no existe ningún pastor superior a Cristo, por más especial que sea. Ninguna palabra está por encima de la palabra de Dios. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. Ahora miren esto, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Todo el mundo podría ser perdonado de sus pecados si decidiera aceptar a Cristo, porque Cristo murió para todos. Pero ¿quiénes van a aprovechar eso? Solo aquellos que por la fe confiesen que Jesús es el Señor y quien quita los pecados de su vida. Ahora, para finalizar, los versículos 3, 4 y 5, ¿se acuerdan cuando empezamos? Que Juan dijo, yo he tocado a Jesús. Impresionante, ¿no? Decir que uno tocó a Dios, como lo hizo María desde su propio vientre. Es que yo vi a Jesús, yo vi a Dios, yo escuché a Jesús, yo escuché a Dios. Pero ahora nosotros en el siglo XXI que no podemos tocar a Jesús, y es más, Jesús dijo que una de las ideas de los falsos profetas era que ellos iban a decir, es que el Cristo va a aparecer, me parece muy curioso, en una habitación, o el Cristo va a aparecer en tal lugar, en tal desierto. Falsos profetas lo han dicho, está documentado diciendo, Dios va a aparecer, Jesús mismo va a aparecer en una campaña que voy a hacer en África, pero hay que levantar unos fondos para que Jesús pueda llegar más rápido desde Jerusalén. Eso se ha documentado. Entonces, a lo que a nosotros nos corresponde es algo que se llama conocimiento, ¿vale? Y no el conocimiento falso de los gnósticos, porque los gnósticos tenían una idea, el conocimiento es algo revelado a unos pocos. El conocimiento bíblico es para todos los creyentes, para todo hombre y mujer que tenga el Espíritu Santo y que pueda leer una Biblia. Dice versículo 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Versículo 4, alguien puede decir, yo conozco a Dios porque llevo 50 años de cristiano, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Y uno de los mandamientos es guardar el día de reposo. O sea que uno como creyente, tener un día dedicado al Señor, o sea, entender que hago parte de una comunidad y puedo hacer parte de ella al menos un día a la semana, debería ser algo prioritario, porque no es una idea del pastor, es uno de los mandamientos del Señor, es uno de los 10 mandamientos. Pero pues es el siglo XXI, ¿no? Hoy en día cumplió, siempre lo digo, cumplió mi abuelita, mi tía abuela 112 años, entonces no puedo venir, ¿sí? No sé, excusas, soy jurado de votación, hoy falté 2 domingos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Excusas, tengo un turno como médico, excusas, no sé, o sea, hay excusas. No quiero decir cuáles son válidas, sino porque entraríamos a un terreno legalista. El pastor le sigue que es válido y que no. Permita que el Espíritu Santo le diga si la excusa que usted pone para venir un domingo es realmente válida o no. No el pastor, sino el Señor. Si es lo suficientemente válida para saltarse un mandamiento del Señor. Pero dice el versículo 5, pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Meta alta, que llegaremos solo totalmente en el día de la glorificación. Pero la verdad es conocimiento. Conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Bueno, practicar siendo guiados por el Espíritu Santo. Lo tengo que decir una y otra vez. El discipulado es crisis, pero no crisis de que, ay, no, me va a morir, no. Es una crisis constante en el sentido de que uno, conforme avanza en el Señor, se da cuenta, uy, esto no está bien. Esto está bien, gracias Señor, porque por tu gracia he logrado esto. Pero esta respuesta desde mi corazón está mal. Esto que he hecho acá está equivocado. Esto dañó a alguien. No, o sea, no puede, un buen cristiano no es alguien que dice, tarea resuelta. O sea, soy el Cristo latinoamericano. No funciona así. Sino la tarea del cristiano es una crisis constante. Me aferro al Señor,
Me acerco al Señor y encuentro asuntos sobre los cuales crecer en santidad. Pero a veces si cerramos esto así, la gente dirá, no, pero qué duro. Bueno, quiero decirte que no estás solo, porque el título de esta predicación se llama Él me sostendrá, que es el mismo título de un himno que se escribió con el Evangelio de Juan. Vamos a devolvernos a Juan, capítulo 10. Versículos 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Ojo con esto. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Usted ya está escuchando la palabra de Dios. Usted ya está leyendo su Biblia y entendiendo a Jesús. Pero ojo con lo que dice el versículo 28. Les doy vida eterna. ¿Quién la da, perdón? Ah, no, mi oración, mi cantidad de ayunos. No, la da el Señor. No morirán jamás. Nadie me las puede quitar.